Esta computadora, listo. Esto. Ya, listo. Entonces ahora vamos a mirar que hay otra etapa en que ya empezamos a servir al Señor, porque aquí habla a los sacerdotes y esa palabra sacerdotes que hay es ministro, o sea, más es una palabra como un servidor, como alguien que sirve al Señor. Esta palabra en Ageo 2 del 10 al 19, ese término sacerdote es un término que implica un ministro, alguien que está dedicado a servir en el hebreo. O sea que como tomándolo para nosotros, sabiendo que nosotros somos templo de Dios y que hemos venido mirando el libro de Ageo desde esa perspectiva, de cada uno como templo de Dios y que la congregación como templo de Dios, o sea, la reunión de los santos, con base en lo que Jesús empezó a hablar a la samaritana en Juan 4, que después Pablo nos revela por el Espíritu Santo que cada uno es templo de Dios, primero los Corintios 3:16, en segunda los Corintios 6:16 ya se habla de la congregación como templo de Dios, y lo mismo está en Efesios 2 del 20 al 22. Entonces, mirándolo en este término, cuando vamos a servir al Señor, ¿qué nosotros tenemos que tener presente cuando vamos a servir al Señor? Cuando ya eh, entendemos que el Señor es el que merece la gloria, que nuestras vidas son secundarias, que Él es el que tiene que ser exaltado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para servirle? Y ahí es donde quiero que nos centremos en Ageo 2 del 10 al 19. Entonces, vamos a leer Ageo 2 del 10 al 19. Si alguien quiere leer, pues está bien que lo lea. Si alguien tiene la Biblia ahí y lo quiere leer, o si no, yo lo leo. Ustedes me dicen. Si quiere, ¿quién quiere leer? Y si no, yo leo. Bueno, Del Cristina, 10 al entonces, 19. Ageo 2 del 10 al 19. Sí. Bueno, Si quiere, a ver. dele, Gloria. Bueno, buenas noches. Buenas Ageo noches. 2 del 10 al 19 dice, el día 24 del mes noveno, tengo una versión que dice, Yahvé se dirigió nuevamente al profeta Ageo para que en su nombre les pidiera a los sacerdotes la solución del siguiente caso de acuerdo a la ley. Si un hombre lleva carne consagrada envuelta en un traje y con este roza pan, comida, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará también todo esto consagrado? Ellos respondieron no. Ageo prosiguió. Si uno en cambio queda impuro por haber tocado un cadáver y roza luego alguna de estas cosas, ¿quedarán todas impuras? Los sacerdotes dijeron esta vez sí. Entonces les dijo Ageo, así le sucedía a este pueblo, y así es esta nación delante de mí, palabra de Yahvé. Todas sus acciones son impuras, y entonces todo lo que aquí ofrecen es impuro. Pero miren lo que sucederá a partir de hoy, antes de que empezaran a poner piedra sobre piedra para la casa de Yahvé. ¿Qué les pasaba? Venían a un montón, venían y es vendían, ¿cierto? Dice, venían a un montón de 20 sacos de trigo, Venían, pero venían. venían a un montón de 20 sacos de trigo, pero solo quedaba 10. Venían a un tanque de 50 arrobas de vino y se encontraban solo 20. Yo eché a perder todo el trabajo de ustedes con el tizón, el pulgón y el granizo, pero ninguno de ustedes se volvía a mí, dice Yahvé. Pongan pues atención desde hoy en adelante, desde este día 24 del noveno mes en que se ha puesto la primera piedra del santuario de Yahvé. Miren si todavía falta el trigo en el granero. Miren si la vid, la higuera, el ganado y el olivo no dan frutos, pues en adelante los voy a bendecir. Una Ah, palabra de Yahvé les llegó amén, amén. Hasta ahí, nuevamente hasta ahí. hasta ahí. Hasta Bueno, 19, hasta 19. Listo. 19. Sí, del 10 al 19. Es una confrontación a los sacerdotes, principalmente a los que sirven. Entonces, tendríamos que mirar
para nosotros qué es esto también. Y ese es el asunto acá. Entonces, empecemos por mirar el punto central de esa confrontación. El punto central son los versículos 12 y 13, ¿cierto? En el versículo 11, voy a leer en la versión Reina Valera, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley. Ojo, ahí habla de la ley. Y dice, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificado? Y respondieron los sacerdotes y dijeron no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, será inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Ese es como el centro. Dios les está mostrando a ellos que todo lo que ellos están ofreciendo ahí, se los dice en el versículo 15, en el versículo 14 dice, respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahí hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? ¿Qué decía la ley acerca de la santificación de la carne? La carne, ¿de dónde era santificada? Y ahí quiero que vamos a leer unos textos y quiero que me ayuden, porque eso es importante entender. En Ezequiel no, Éxodo, estamos hablando de la ley. Éxodo 29 del 31 al 37. ¿Alguien puede leerme ese pasaje en voz alta, por favor? Estamos hablando de la ley de Dios. Éxodo 29 del 31 al 37. Y tomarás el carnero de la consagración y cocerás su carne en lugar santo. Y Aarón. En lugar santo, ¿cierto? Santo. En lugar santo. Sigo. Sigue. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero, y el pan estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos, para consagrarlos. Mas el extraño no las comerá porque son santas. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado. No se comerá, porque es cosa santa. Así pues harás a Aarón y a sus hijos, conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar, y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificada. Listo. Cualquiera cosa que tocare el altar. El altar. Listo. Ahí, hermana, nos leyó la hermana Luz que eso se comía en el lugar santo. O sea que esa carne era santificada por la carne o por el lugar. Por el altar. Por el lugar santo, o sea, por el lugar donde se sacrificaba y donde se comía. Eso es lo que la santificaba. Que era el altar del holocausto o el altar del sacrificio, ¿cierto? Vamos a leer Levítico 6, 25 al 27. Alguien, un pasaje muy parecido. ¿Qué? Levítico 6 del 25 al 27 y alguien me busca Levítico 7, 6 y lo leemos. Del 25 al 27. Uh-huh. 6. El 7 es 6, otro. y el 7, 6 es también, pero 6, 25, 27 al 27. Entonces dice, habla a Aarón y a sus hijos y diles,
Esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüelle el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. El sacerdote que le ofreciere por el pecado la comerá. En lugar santo será comida. En lugar santo será comida. En el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado, y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre lo cual cayere en lugar santo. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemado. Listo. También está hablando ahí de un lugar santo donde se comía y donde se santificaba ese holocausto o ese sacrificio. El lugar santo. Estamos hablando ya del lugar santo. Y Levítico 7:6, pues también dice que será comida en lugar santo, ¿cierto? Si quiere leerlo textualmente. Todo varón de entre los sacerdotes podrá comerlo, se comerá en lugar sagrado, pues es cosa muy santa. Exacto. Pregunta. Se comía en el lugar santo. ¿Dónde estaba el lugar santo? En el tabernáculo. En el tabernáculo, ¿cierto? Pero cuando Antes Salomón del lugar hizo el santísimo. templo, cuando Salomón hizo el templo, en segundo libro de Crónicas 7, Los atrios. cuando él terminó la oración, ellos sacrificaron en los atrios porque no cabía todo ese montón de sacrificios en el lugar santo, ¿cierto? O sea, ellos trataron de hacerlo conforme a la ley, pero como no cabía todo ese montón, esos miles de bueyes y de corderos que ellos ofrecieron, pues también lo hicieron en los atrios, de ahí, pero en el templo. Y en ese momento lo hicieron cuando ya se dedicó el templo, no lo hicieron antes. O sea, ellos no empezaron a hacer sacrificios mientras construían el templo. Ellos terminaron la construcción del templo y entonces hicieron los sacrificios. Y eso mismo estuvo en el tabernáculo. Entonces, en Éxodo 40, que es cuando Moisés está construyendo el tabernáculo, quiero que dejemos eso claro porque ahí hay algo que es un principio básico. En Éxodo 40, todo Éxodo 40 es que Moisés está construyendo el tabernáculo, ¿cierto? Todo el capítulo. En el versículo 29 dice, ya al final de construir el tabernáculo, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre el holocausto, sacrificó sobre él holocausto y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés. O sea que fue terminando la construcción del tabernáculo que hicieron el altar y sacrificaron. Otra pregunta. Lo mismo hizo Salomón. Ahora, la orden de construir el templo había sido dada, ellos habían empezado a construirlo, y la profecía de Ageo es en el año 2 del rey Darío, ¿cierto? Eso ya lo hemos aclarado. ¿En qué año se terminó de construir ese templo? Empezó a construirse en el año 2 del rey Darío, pero ¿en qué año se terminó de construir ese templo? Se Vamos a acabó mirar. de... Sí, dígame. Se me fue porque me entró una llamada por mirar allá. Dígame. A ver, aquí tengo mi ¿Qué año nota. terminó la construcción 22 de ese años. templo? En un promedio de 22 años cesó la obra. Ay, espérese. Ay, no tengo cuánto. Venga. Lo que pasa es que el contexto histórico de esto está en Esdras, más que todo, en el libro de Esdras. Sí, usted nos dijo que Esdras. En Esdras 6:15 dice
Dice, esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado de Darío. Y ellos están sacrificando en el 2º año de Darío, antes de terminar la construcción del templo. Ellos empezaron a sacrificar antes de terminar la construcción del templo, lo cual no estaba de acuerdo ni con lo que Dios había dicho en la construcción del tabernáculo, ni con lo que había hecho Salomón en la construcción del templo. Por eso es que ellos no están siguiendo el orden dado por Dios. Ellos no están siguiendo las instrucciones dadas por Dios. Por eso es que Él les dice en el versículo 11 que le pregunte a los sacerdotes acerca de la ley. O sea, ¿qué dijo Dios en la ley? El lugar santo tendría que estar dentro del tabernáculo, ya tendría que estar terminado para hacer los sacrificios. Y en el templo fue así también. Y ellos están haciendo algo a la ligera porque piensan que a Dios se le puede ofrecer sacrificios de cualquier manera. Ese es el asunto allí. Si uno lee Esdras 3, del 1 al 7, allí se encuentra algo que ellos hicieron. Ellos empezaron y lo primero que construyeron fue el altar del sacrificio. Ellos no empezaron a construir en el orden, sino que lo primero que construyeron fue el altar para sacrificar. Y de hecho, cuando suspendieron la construcción, lo único que estaba construido era el altar. Y Esdras 3 del 1 al 7, y yo lo voy a leer acá, dice: cuando llegó el mes 7º y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Josué, hijo de Josadac, sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel. Edificaron el altar, y el altar del sacrificio, que era lo último que se debía edificar. Y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. O sea, el altar era para ofrecer holocausto, pero no ofrecían sin estar el tabernáculo ya cubierto, o sin estar el templo terminado. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día, por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes 7º comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. O sea, ahí hay un pero. Estaban ofreciendo sacrificios sin ni siquiera echar los cimientos del templo. Eso es una muestra de una condición que piensa que es más importante el ritual que la obediencia, que es más importante ofrecer sacrificios que obedecer. Entonces, uno tiene que tener eso en cuenta, porque el pensamiento que prevaleció en ese sacerdocio posexílico fue influido por la religiosidad. Dejaron de lado la palabra de Dios para tranquilizar sus propias conciencias. Ofrecieron sacrificios por el pueblo sin tener en cuenta la importancia del lugar en el cual se debían hacer estos sacrificios. Ellos sacrificaban en un altar improvisado, Esdras 3 del 1 al 7. Es decir, consideraban más importante ofrecer sacrificios que obedecer a Dios. ¿Quién es un personaje que más o menos era igualito a ellos?
una cita que nosotros repetimos hasta de memoria. ¿Un qué? Un personaje que era igualito. Que era igualito a ellos, que consideraba que era más importante ofrecer sacrificios que obedecer a Dios. Pedro. Y que no, un personaje el antiguo. Claro, antes de ellos. Que el profeta Samuel lo tuvo que confrontar. Salomón. Saúl. Sí, hermano, Saúl. Primer libro de Samuel 15:22. Pero y es que Samuel le dijo a Saúl, ¿se complace más Jehová de los sacrificios o de la obediencia a su palabra? Pero es que uno todavía tiende más a eso. Por eso. A expiar pecados en vez de obedecer. Pues como póngame la tarea y yo, no sé. O sea, como a pagar, a devolver, como resarcir el mal. Como una penitencia, pues. Eso. Dijéramos, como una... Restituir es una cosa y sentirse agraviado y sentirse, o sea, por eso es que ellos hacían los sacrificios para aplacar o tranquilizar sus propias conciencias. Hay una religiosidad muy latente allí y demostraron ser buenos religiosos imitadores del rey Saúl. Encontramos en Ageo 2, 12 y 13 una razón por la cual lo que se ofrece a Dios es inmundo. Esa razón es expresada de dos formas diferentes. La primera es la religiosidad nominal al pensar que se es pueblo de Dios por ofrecer unos rituales, que es Ageo 2:12. Y la segunda es la indiferencia al pensar que Dios es igual a cualquier divinidad pagana a la cual se le ofrecen rituales para recibir su favor, sin ninguna preparación especial del oferente, que es la cita de que si un muerto tocare, eso será inmundo, inmundo será, que es Números 19 del 11 al 22. Y esto sucede cuando no entendemos que para servir al Dios vivo y absolutamente santo es necesario estar en su presencia favorable, la cual Cristo nos otorgó en su obediencia perfecta para que permanezcamos en ella. Por lo tanto, antes de pensar en servirle, es menester mirar nuestra vida relacional con Él, pues corremos el riesgo de que Él no apruebe nuestro servicio. ¿Se acuerda que Santiago tiene también una confrontación en su epístola que dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación? O sea, lo importante no está en servir a Dios, lo importante está en mantener una relación de sujeción a Él, y así el servicio a Dios, Dios lo aprueba. O sea, Dios no aprueba todos los servicios a Él. Tengamos eso en cuenta. Aquí textualmente le dice, todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Y la palabra inmundo quiere decir que es común, que todo lo que ofrecen ahí es algo común, es algo que no realmente no tiene importancia porque lo están haciendo a su manera, o sea, sirviendo a Dios a la manera de ellos. También nosotros podemos pensar eso. Cristina se me adelantó. También nosotros podemos pensar eso. Podemos pensar que servimos a Dios cuando estamos en el culto, por ejemplo, y que allí servimos a Dios. Pero cuando salimos de la congregación, de la reunión con los hermanos, nuestras vidas no sirven a Dios. O sea, nuestras vidas sirven a nuestros propios intereses. Pensamos que Dios que Dios se agrada de que le rindamos un servicio. Pero esa palabra de primera del libro de Samuel 15:22 todavía es vigente. ¿Se agrada más Dios de los sacrificios o de la obediencia a su palabra? Esa confrontación tiene que estar en el creyente, porque el creyente es sacerdote. Esta palabra es para los sacerdotes. Todo creyente es sacerdote porque el Señor nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Apocalipsis 1:6. Entonces todos tenemos
la función sacerdotal, la función de servir. Ahora, al considerar el templo como nuestro cuerpo y retomar el propósito del templo según segundo libro de Crónicas 7:12, ¿cuál era el propósito del templo según el segundo libro de Crónicas 7:12? ¿Para qué? ¿Para qué era el templo? Esa es una respuesta que Dios le dio a Salomón. Segundo libro de Crónicas 7:12, allá Dios le dice, yo he escogido esta casa como casa de ¿qué? De ofrenda. 7:12, segundo libro de Crónicas 7:12. Dios le dice a Salomón, bueno, yo he santificado o he escogido esta casa como casa de... ¿De qué estamos hablando acá? ¿Qué ofrecían ellos? De sacrificio. Casa de sacrificio. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído la oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que somos templo del Espíritu Santo, podemos entender lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12, del 1 al 2. Allá dice, presentar vuestros cuerpos, dice, como ofrenda. os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. O sea, para servir a Dios necesitamos presentarnos a Él como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para poderle servir. Y para eso, entonces, nosotros tenemos que saber que nuestra función como sacerdotes de Dios, que Cristo nos entregó, es para poder ejercer con absoluta responsabilidad. Y entendemos que somos diferentes al mundo y por lo tanto no nos rigen sus filosofías demoníacas. Pensamiento que también está presente en el apóstol Pedro. Si usted lee la primera carta de Pedro 2, del 1 al 10, está presente esa misma idea de servir al Señor con integridad. Entonces aquí, y ahora sí les voy a compartir el bosquejo, ya con esto que hemos visto, para que miremos lo que el Señor nos está diciendo a nosotros a través de este texto. Vamos a compartir la pantalla y vamos a mirar acá. Entonces, tenemos el título, Dios condiciona nuestro servicio. Dios es el que pone condiciones a nuestro servicio. Nosotros no podemos poner condiciones para servir a Dios a nuestra manera. No se agrada a Dios de un servicio así. ¿Cómo pone las condiciones? Primero, confronta nuestro servicio con la obediencia, versículos del 10 al 14. La confrontación es por su palabra, porque vino palabra de Dios por medio del profeta Ageo. Listo. La confrontación es por su palabra. Un servicio que él no aprueba es inmundo y él lo aprueba es por su palabra. El servicio no es santificado por las buenas obras, o sea, por el ritual, por hacer cosas agradables, que son buenas, que nadie podía decir que ellos estaban ofreciendo unos sacrificios a dioses paganos allí, pero ellos no estaban siguiendo el orden que Dios había establecido y que Dios le había dado a Moisés. Dios le dio a Moisés un orden para construir el tabernáculo. Y Dios le había mostrado a Moisés cuál era el orden. Se lo dice en Éxodo 25. Él le muestra un modelo, y el tabernáculo es construido de acuerdo a ese modelo que Dios le muestra. Éxodo 25. Éxodo 25. Voy a buscar la cita que se me va. Siempre se me va esa cita. Dios le da a Moisés un modelo para que él vea cómo es que va a construir el tabernáculo. Es
Éxodo 25:40. En Éxodo 25:40, Dios le está diciendo cómo va a construir el tabernáculo y Moisés lo construye así. O sea que cuando Moisés en Éxodo 40:29 construye el altar del holocausto, ya terminando el tabernáculo, porque eso estaba en el modelo que Dios le mostró. Éxodo 25:40 dice: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea, el tabernáculo debía ser hecho conforme al modelo que Dios le mostró. La misma cita está en Éxodo 26:30, ahí al ladito, ahí enseguida. Éxodo 26:30. Sí, 26:30. Dice: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te he mostrado en el monte. En Números 8:4, en Hechos 7:44 y en Hebreos 8:5. O sea que la construcción del tabernáculo obedecía, ese orden obedecía a un modelo que Dios le mostró. O sea, y este servicio acá estaba siendo hecho no siguiendo ese patrón, sino siguiendo el deseo del hombre de ser ritualista para aplacar su conciencia. Sí, entonces el servicio no es santificado por las buenas obras. Nosotros podemos hacer buenas obras. Servir al Señor en el templo es una buena obra. Servir al Señor en la predicación, en la enseñanza, en la escuela dominical, en los ujieres, en cualquier servicio que se haga en el templo es una buena obra. Pero ese servicio no es santificado por las buenas obras. El servicio es inmundo por la desobediencia y solamente la obediencia a su palabra santifica el servicio. Solamente la obediencia a su palabra santifica el servicio. Entonces, nosotros tenemos que mirar cómo nosotros estamos, lo dejé de compartir, cómo nosotros estamos afrontando ese reto de servir al Señor. Este es un estado ya en el cual, a pesar de que consideramos que el Señor es la gloria, que el Señor es nuestra gloria, que Él es el que merece toda la gloria, todavía seguimos siendo personas que queremos hacer las cosas a nuestra manera, que queremos servir a Dios a nuestra manera, que queremos condicionar el servicio a Dios a nuestros caprichos, que queremos condicionar el servicio a Dios a nuestros intereses, que incluso cuando nos confronta con su palabra, tenemos la capacidad para disimular esa falta y dejar de lado y seguir. Muchas veces lo hacemos. Dios nos está confrontando. El servicio a Él, para ser santo, para ser aprobado por Él, requiere obediencia a su palabra. Es lo primero que vemos acá. Dios pone las condiciones del servicio. Sigamos compartiendo. Listo. Lo segundo que hace, ¿cómo Él pone las condiciones? Mostrándonos las consecuencias de un servicio mediocre. Versículos 15 al 17. Ahora pues, meditad en vuestro corazón. Esa palabra, meditad en vuestro corazón, es esta palabra, sin levab, y es determinen desde lo más interno de su ser. Miren ustedes cómo están caminando, o sea, hagan una revisión desde lo más interno de su ser para que se afirmen, para que verdaderamente puedan estar firmes delante del Señor en el servicio. Meditad en vuestros corazones antes de servirle. En el versículo 15 está diciendo, desde este día en adelante, o sea, desde ahora que se construye el templo, desde ahora que yo estoy diciendo, dice el Señor, en adelante, o sea, desde aquí en adelante. Mire que el Señor no ejecuta un castigo sobre ellos, sino que los llama al arrepentimiento y los llama a corregir el camino.
Esa es la misericordia del Señor, porque Él quiere que su pueblo le sirva, pero que le sirva de acuerdo a las condiciones puestas por Él. Para que entendamos que Él nos puede llenar a medias. ¿Qué es lo que hace ahí? ¿Qué es lo que dice el versículo 16? Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Oserí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertiste a mí, dice Jehová. O sea que Él nos puede llenar a medias cuando nuestro servicio no proviene de una conversión genuina. La palabra convertirse allí no figura esa palabra en el hebreo, en la Strong no figura, pero es muy similar a la palabra griega epistrefo, que quiere decir volverse hacia Dios, volverse a Él en arrepentimiento. O sea, Dios detuvo sobre ellos las cosechas, lo que iban a conseguir apenas les daba la mitad, porque Dios les estaba presionando para que se dieran cuenta que el sostenimiento de ellos dependiera de Dios, el sostenimiento de los sacerdotes, el sostenimiento de la iglesia, y que Dios puede acortar sus bendiciones cuando no le servimos de una manera recta, de una manera que Él se agrade. Él puede recortar sus bendiciones, no las quita, ni tampoco nos está diciendo que nos va a matar. Nos está reconviniendo y nos está mostrando. Es como una disciplina del Señor. Ya nosotros hemos hablado de la disciplina, ¿cierto? Es como una disciplina del Señor para que recapacitemos en nuestra manera como le estamos sirviendo. La disciplina que aparece en Hebreos 12, voy a tomar el texto, tiene un propósito. Tiene un propósito que dice Hebreos 12, 8, 10, dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, hablando de los padres, como a ellos les parecía, pero o sea, el Señor, para que participemos de su santidad. O sea que el Señor, el propósito de la disciplina, aquí hay una disciplina. Ellos van a buscar cierta cantidad de vino y no encuentran sino la mitad. Van a buscar cierta cantidad de grano y no encuentran lo que necesitan. Y Dios mismo lo hiere con plagas, manda plagas para que la cosecha no les sea propicia. Es una forma de disciplinarlos para que se vuelvan de corazón sincero al Señor. Entonces, el Señor pone las condiciones de nuestro servicio, confrontando nuestro servicio con la obediencia, mostrándonos las consecuencias de un servicio mediocre y mostrándonos la bendición de un servicio con madurez. Versículos 18 y 19. ¿Alguien quiere leer, por favor, esos versículos? ¿Alguien puede leerme los versículos 18 y 19? Ageo, sí, Ageo. Estamos en Ageo. Bueno. Listo. Meditad, pues, en vuestro corazón. Desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Yahweh, meditad, pues, en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Ok. Entonces, una manera como Dios nos condiciona al servicio también es mostrándonos la bendición de un servicio en obediencia, de un servicio maduro a Él. Nos manda a meditar reiteradamente en nuestro corazón. Es una de nuestras prioridades, meditar cómo estamos con el Señor cada día, cada momento. En los momentos de oración, en los momentos de meditar en su palabra, en los momentos íntimos que tenemos con Él,
tenemos que revisarnos cómo estamos con Él. Continuamente. Nuestro arrepentimiento tiene que ser constante y continuo. Una vida que siempre se está volviendo al Señor. Cada día, cada instante. Que el Señor nos muestre que hay algo que a nosotros no le agrada, entregarlo a Él. Eso significa meditar en nuestros corazones continuamente. Podemos no ver su bendición en el momento. Sin embargo, tenemos la promesa de bendecirnos todo el tiempo de nuestro servicio obediente. O sea, Él nos va a bendecir. Él ha prometido bendecirnos. Es más, en Cristo Jesús ya nos bendijo. Estamos benditos. Ya nos bendijo. Pero muchas veces no disfrutamos realmente de esa bendición abundante del Señor. Y no hablo de riquezas, no hablo de posesiones. Hablo de su carácter, de la formación de sus atributos en nosotros. Y obviamente Él nos va a dar lo necesario y si quiere nos va a dar aún más. Pero muchas veces no experimentamos gozo en las cosas del Señor y no experimentamos como esa vida abundante que el Señor nos da porque estamos sirviéndole a medias, porque estamos caminando con Él a medias, porque nos quedamos callados cuando vemos las faltas, por ejemplo, por miedo a que nos echen del trabajo. Vemos a un patrón que sale con la secretaria, por ejemplo, y trabajamos ahí y no le decimos, como Juan el Bautista le dijo a Herodes, si él es casado, lo que sea, o si está en fornicación. Vemos en esas oficinas que hay imágenes y que les presten veladora y todo, y no les decimos lo que la Biblia dice al respecto. Vemos tantas cosas y nos quedamos callados. Y decimos que somos creyentes. Y nos quedamos callados porque nos interesa más la comodidad de nuestro establecernos en un trabajo, en esa posición en que estamos, que lo que el Señor dice. Y realmente la bendición no depende de nosotros, depende de Él. Él es el que bendice. A ellos les está diciendo, mire, yo les envié la langosta, yo les envié el pulgón, yo les envié todas esas plagas, a ver si se volvían a mí, pero no lo hicieron. Ahora mediten bien en sus corazones porque Él promete bendecir, ¿no es cierto? Él promete derramar bendiciones sobre su pueblo, pero su pueblo que le obedece según las condiciones que Él pone, no según las condiciones que ponemos nosotros. Esa es la porción de Ageo 2, del 10 al 19, en cuanto a nuestra formación como creyentes. Ya nos quedan faltando los últimos 4 versículos del 20 al 23, del 20 al 23, que es ya la autoridad que el creyente tiene, que eso lo trataremos en nuestra próxima clase, la autoridad que tenemos de parte de Dios, porque allí se le habla a Zorobabel, que entre otras cosas era llamado gobernador de Judá, o sea, era el encargado de gobernar a ese pueblo en la parte política, y es llamado también el renuevo, lo llama en Jeremías 23, 5 y 6, lo llama Zacarías 3, 8, Zacarías 6, 12, lo llama el renuevo, o sea, una esperanza de renovación de la nación, y que es tipo de Cristo. Vamos a ver entonces en esa porción, cuando Dios nos da una autoridad que nos respalda porque ya sabe qué hay en nosotros, o sea, conoce ya nuestro corazón, sabe qué formación hay, entonces sabe que somos instrumentos en sus manos y que tenemos una autoridad que Cristo nos dio. Y les adelanto un poquito, en Efesios 2:6 dice que Dios nos resucitó con Cristo y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales. Efesios 2:6. Y cuando dice que nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales, quiere decir que estamos gobernando con Cristo sobre todas las huestes espirituales que antes nos
esclavizaban, que antes nos llevaban esclavos al pecado. Cristo en su resurrección nos levantó con él y nos puso en ese lugar de autoridad en él. Esa autoridad es la que el creyente tiene que tener para que Dios lo respalde siempre. Lo va a respaldar. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido. Le dice a Zorobabel, le dice en el versículo 23, en aquel día dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar autoridad, porque yo te escogí. O sea, ese es algo que tiene la iglesia, porque Dios la escogió. Llegar a tener esa autoridad de Cristo y poderla mostrar en la vida, ya implica a alguien que sí le sirve al Señor como debe ser. Entonces, vamos viendo unos pasos. Y la pregunta es, ¿en qué desarrollo, etapa de desarrollo, según el libro de Ageo, estamos nosotros en esa formación? Cada uno debe contestarse en qué etapa de desarrollo estamos. No estamos hablando de perfección total, porque Pablo sí habla de perfección en Filipenses 3. Él dice que no es perfecto, pero en el 3:15 dice, y los que seamos perfectos sintamos las mismas cosas. O sea, él dice, no he alcanzado la perfección, sino que la voy a alcanzar en la resurrección de los muertos, pero los que somos maduros tengamos la misma cosa, sintamos lo mismo. Ya hay una madurez que es una firmeza en el Señor, que el Señor afirma a su iglesia a través de todos estos estadios de desarrollo o etapas de la vida cristiana. Dios va afirmándonos para ponernos precisamente como sus instrumentos, para que seamos sus instrumentos para usos honrosos. El libro de Ageo nos muestra eso. Es un adelanto ya, porque dentro de 15 días, Dios mediante, terminamos con esta porción. Perdón, Iván. Si hay alguna pregunta, Sí, una pregunta. Si repites la pregunta que hacías, ¿en qué etapa? ¿En qué etapa del desarrollo cristiano estamos nosotros viendo las etapas? Vea, les recuerdo las etapas. La primera etapa es cuando vinimos de la esclavitud, ¿cierto? Que ellos vinieron de la cautividad, allá en Ageo 1, del 1 al 11. Que empezábamos a trabajar fue para nosotros. O sea, ya conocíamos del Señor, pero queríamos alcanzar cosas para nosotros y el Señor era como secundario. La segunda etapa es una etapa emocionalista, cuando ya entendemos que sí hay que trabajar para el Señor, pero nos desanimamos fácil ante las cosas que no resultan, decaemos y empezamos como a decir, no vale la pena, nos desanimamos. Esa es la segunda etapa. La tercera etapa es cuando entendemos que el Señor está por encima de esas cosas y que lo importante es Él y verdaderamente queremos servirle. La cuarta etapa es cuando le estamos sirviendo, pero todavía ponemos para servirle nuestras cosas. O sea, queremos servirle a nuestra manera, pero queremos servirle, ¿cierto? Y queremos servirle con corazón sincero, pero lo hacemos a nuestra manera porque pensamos que es mejor nuestra manera. En cierta manera, despreciamos su palabra al pensar que son mejores nuestras posiciones o nuestros propios puntos de vista. Y la otra es cuando ya estamos afirmados en el Señor, nos ha confrontado, nos afirma y nos da una autoridad, que es como decir esa madurez cristiana de la cual habla la primera carta de Pedro 5:10. La primera carta de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna, él mismo os afirme, perfeccione, fortalezca y establezca. A él sea la gloria. Pero antes de decir eso, dijo, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, él mismo os afirme, fortalezca, perfeccione y establezca. O sea,
hay una formación del carácter de Dios en nuestras vidas y debe llegar hasta estar firmemente establecidos en Él, de tal manera que le sirvamos de acuerdo a Él, no de acuerdo a nosotros. Y le sirvamos entonces para su gloria, no para nuestra gloria. ¿Cuántos líderes y cuántos pastores y cuántos ministerios no hay por ahí sirviéndole al Señor, pero sirviéndose en ellos mismos, no para la gloria de Dios? ¿Cuántos no hay? Esos se quedaron en una etapa en que decidieron no obedecer a Dios, sino seguir su propio camino. Consideraron que su propio camino era mejor y distorsionan las escrituras y enredan la gente y se sirven ellos mismos y están mostrando un servicio a Dios. Pero el Señor conoce a cada uno, ¿cierto? Así como conocía a estos sacerdotes allí que estaban preocupados por hacer unos sacrificios, por hacer unos rituales, pero no por obedecer a la palabra de Dios, que es el asunto acá. Listo. Voy a dejar de grabar, Cris. Y Iván, antes, otra pregunta. Cuéntame. Decías, el propósito de la disciplina es. Versículo es, Sí, vaya a Hebreos 12:10, vaya a Hebreos 12:10. Léalo en su Biblia, Hebreos 12:10. Si quiere, lea desde el 8. Si quiere, lea desde el 8, don Juan. Hebreos 12:8 al 10. Hebreos 12. Del 8 al 10. Dice, mas si quedáis sin corrección, cosa que todos reciben, señal de que sois bastardos y no hijos. Además, en el 9, además, teníamos a nuestros padres según la carne que nos corregían y les respetábamos. ¿No nos someteremos mejor al Padre de los espíritus para vivir? 10. Eso que ellos nos corregían según sus luces y para poco tiempo, mas Él, para provecho nuestro, en orden a hacernos partícipes de su santidad. Ahí está el propósito. El propósito de la disciplina es hacernos partícipes de su santidad. O sea, a través de la disciplina, Dios nos santifica. Por eso es que Él les envió esas plagas. Por eso Él lo dice, para ver si se convertían, pero no lo hicieron. O sea, Él les está diciendo, mire, esto es para que ustedes se conviertan, pero no lo hicieron, siguieron como si nada. Ahora, nosotros tenemos que entender que el Señor quiere que cada día nosotros le mostremos más, le reflejemos más, que cada día seamos más su imagen, que es necesario en la formación del carácter de Cristo en cada uno de nosotros.